Buenas tardes, hermanos, y vamos a compartir ahora una canción, Cristo es la peña de Oreb, y que tiene mucho sentido, muy relacionado con lo que nos viene compartiendo el pastor todos los miércoles, todas las tardes, sobre la peregrinación del pueblo hebreo a la tierra prometida. Así que vamos a cantar entonces ahora Cristo es la peña de Oreb. La peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Una verdad que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Una tomada que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Buenas tardes, hermanos. La bendición de Dios esté junto con los hermanos de la iglesia. Gracias a Dios podemos reunirnos en la iglesia y a las 17 horas en la iglesia nosotros nos reunimos para recibir la palabra, oramos juntos entre los hermanos y también con protocolo compartimos los tiempos entre los hermanos y después a las 18 horas nosotros por YouTube hacemos la oración también por vía online. También en 1 de agosto, ahí nosotros vamos a volver a la presencialidad y hermanos, vengan a la iglesia también y nos reunamos y oremos juntos también en este tiempo donde tenemos mucho para orar entre los hermanos. Y nosotros, como estamos siguiendo esta serie de lo peregrino hacia la tierra de Canaán, llegamos a la serie número 18 y casi estamos terminando. Hoy se llama En el Monte Nebo, la palabra es en Deuteronomio capítulo 34, verso 1 al 8. Cuando leo estos pasajes, vemos la muerte de este gran líder, siervo de Dios, Moisés, y me recuerda este profesor, también un muy buen cristiano, fue un apologista del siglo XX más importante que yo admiro, es C.S. Lewis. Él fue un gran escritor, también profesor de Oxford. Él murió también en el año 1963, pero escribió libros, Crónicas Narnias, muchos libros acerca de la fe. Y él, antes de morir, encontró un amor, casi cuando tenía 50 años. Pero tenía que despedir primero a su esposa, que se había casado después de vivir 4 años, y él escribió en un libro llamado Una pena en observación. Claro, se había encontrado con una escritora llamada Joy Gresham y con ella vivió 4 años en matrimonio. Pero él se casó para cuidar a esta mujer, escritora, también poeta, y que ella tenía cáncer terminal de cerebro
pero propuso casamiento y se casó, y durante 4 años él estuvo sirviendo también cuidando en esa última etapa de la enfermedad de ella, pero él en el libro, como relata, muy profundo, lleno de amor a pesar de la enfermedad, y también podemos ver cómo los cristianos podemos amar aún en la enfermedad y en la muerte. Entonces, este libro después se hizo una película, se llama esta película que protagonizó este autor Anthony Hopkins, y se llama Tierra de Penumbra, Shadowland. Y bueno, se hizo como una película, fue nominado al Oscar, y si tienen tiempo traten de ver esta película en sus casas, está en YouTube, y que allí habla de este amor profundo, sacrificador, ¿no? También tenemos que ver con lágrimas esta película. Recuerdo que en mi juventud salió esta película y fui a verla, y me gustaría ver de nuevo, pero el profesor Lewis dice que la despedida de la muerte es muy doloroso, pero también es parte de nuestra vida feliz. Así que todos nosotros podemos estar al frente de la muerte, o también todos pasamos algún día por la muerte, pero en la vida el problema no es si hemos vivido muchos años, sino cómo hemos vivido y cómo vamos a morir en nosotros. Así que cuando leemos este pasaje de la muerte de Moisés, en el verso 1 dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, y Dios le mostró la tierra de Canaán. Él había llegado a este monte Nebo, está cerca del río Jordán, y desde allí se ve Jerusalén, la tierra de Canaán. Yo recuerdo en el año 2001 visité ese lugar. El monte Nebo es un monte que mide 835 metros de altura, y desde allí, si tenemos buena vista, se ve todo el río Jordán, y más allá a Jerusalén y también otras ciudades. Así que allí los seguidores de Moisés construyó una iglesia, y también ahí delante de la iglesia esta serpiente de bronce, y muchos peregrinos que van a ese lugar pueden recordar la vida y la muerte de este siervo de Dios que liberó al pueblo y también cumplió su misión. Entonces hoy, frente a la muerte de Moisés, queremos encontrar sentido de la muerte. En este tiempo de coronavirus, muchas muertes de los cristianos. En primer lugar, la muerte para los cristianos es un momento de hacer una cuenta, un balance. Nosotros delante de Dios, en la muerte tenemos que hacer un balance ante Dios, y tenemos que recordar que no hay ningún hombre perfecto en el mundo. Moisés también es un hombre débil, tiene sus fallas, por eso no pudo entrar, pero sin embargo la Biblia no habla de sus errores, sino que él cumplió esa misión fielmente. Entonces, en el verso 4 dice: y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacobo, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Realmente es muy lamentable
porque había golpeado 2 veces la roca, faltó esa reverencia a Dios. Seguramente Moisés se habrá arrepentido por haber hecho enojado con ira pensando que él estaba dando el agua. Esa falta de reverencia, de humildad, también reconocer el señorío de Cristo, él seguramente se arrepintió profundamente, pero sin embargo él cumplió esa misión. Por eso en Hebreo capítulo 11 no habla de los errores de Moisés. Muchos líderes, nosotros a veces, si hay 99 obras, también vidas cumplidas, pero si hay un error, nosotros recordamos solamente el error o la falla. Pero la Biblia no es así, sino que en Hebreo capítulo 11 recuerda esa entrega, sacrificio, el trabajo y la misión que cumplió Moisés con fe, sacando el pueblo y también con muchas dificultades, después de 40 años, llevó al pueblo hasta la tierra de Canaán. Entonces, felicita, reconoce la obediencia de Moisés, el sacrificio. Por eso nosotros es muy importante que en nuestra vida poder vivir con fe en Dios, y además en nuestra vida, cuando hagamos balance, que no tengamos nada que arrepentirnos, nada que pensar como que hemos vivido mal, sino cada día que vivimos estamos haciendo una cuenta, un balance delante del Señor. Y después, en segundo lugar, la muerte para los creyentes es momento para recibir el consuelo de Dios. Porque a pesar de que Moisés no pudo entrar, en el verso 8 dice que y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel reconoce el trabajo, el sacrificio, la entrega del siervo de Dios, Moisés, y durante 30 años mostró ese amor, ese respeto hacia él, y por eso en el verso 7 era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces, no solamente el pueblo mostró respeto, tristeza de su partida, sino que también Dios le dio salud a Moisés. Tenía 120 años, pero era muy saludable. Nosotros también, como cristianos, tenemos que orar hasta último momento que Dios nos dé este consuelo de una buena salud, que podamos no perder la vista y además la vigorosidad, la fuerza, aún hasta 120 años. Por eso Dios consoló, le dio fuerza hasta sus 120 años, y que esta gracia o consuelo, o nosotros llamamos la gracia del ocaso. Esta gracia del ocaso es como que describe en Salmo 23 que Dios prepara la mesa y nos hace un banquete. Entonces, en este camino, al final de nuestra vida, que en los cristianos hay ese consuelo celestial. Por eso este gran predicador, Charles Spurgeon, también cuando él estaba en la vejez, sufría muchas de las enfermedades, pero los visitantes le preguntaba, ¿está sufriendo mucho? Pero él contestó, no, cada vez yo estoy más con Cristo,
Dios me consuela continuamente a pesar de las enfermedades. Esta es mi alegría, gozo, y también cada día estoy más esperanzado para estar junto con el Señor. Por eso Pablo en 2 Corintios 1:5 nos da esta palabra y esta promesa, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo también recibimos nuestra consolación en nuestra vejez. Como Moisés recibió consolación, nosotros también en nuestra vejez vamos a tener este consuelo del cielo y de nuestro Señor Jesús. Por eso no temamos la muerte, sino que experimentamos cada día más la gracia del ocaso y también la gracia del consuelo celestial. Y después, en tercer lugar, la muerte para un creyente es un momento de glorificar al Señor. Miren que cuando meditamos la muerte de Moisés, como dice en el verso 5 y 6, dice que Moisés murió allí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Beor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Miren que nadie conoce dónde murió. ¿Y por qué no habrá permitido que tuviera una tumba, una sepultura? Es porque, como era un gran líder, un gran siervo de Dios, Moisés no quería que todo el pueblo idolatrara a él. Que él sea como un ídolo, como un Dios que sacó y condujo hasta la tierra de Canaán, sino que él quería glorificar a Dios, que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso aquí vemos que él, después de Meriba, de ese suceso, él se arrepintió profundamente. Aquí vemos su humildad y también en la última vida de su vida, cómo él se dedica su vida para reconocer la soberanía de Dios, la gloria de Dios y también el señorío de Dios en toda esa vida de peregrinaje del pueblo hasta la tierra de Canaán. Entonces, nuestra muerte también tiene que ser ese momento donde glorificamos a Dios, donde nos damos cuenta que Él fue nuestra guía, también Señor de vida. También este gran reformador Juan Calvino, cuando murió en la ciudad de Ginebra, todos los pueblos, todos los habitantes reconocían como un gran maestro, un gran pastor, pero él dijo que cuando él muera no haga nada de culto, no hiciera nada de procesión, que en su tumba no ponga nada y que nadie sepa dónde está él sepultado. Entonces uno de los discípulos, no podía cumplir ese deseo de Juan Calvino, entonces allí en el lugar puso JC solamente. Y claro, por un lado obedeció el deseo del maestro, pero también quiso que los habitantes conocieran dónde estaba él sepultado. Entonces, nosotros cuando visitamos la tumba también de estos hombres, de grandes hombres de fe, vemos que hasta la muerte glorifica a Dios. Entonces, Juan Calvino también, su frase más importante es coram Deo, vivir delante de Dios. Es decir, reconocer que Dios es nuestro dueño de nuestra vida, Señor, y entonces vivió con esta fe y también en el momento de la vida quiso glorificar a Dios y que Él no sea exaltado, solamente Cristo y Dios sea exaltado. Entonces hoy, terminando la palabra,
queremos recordar nuevamente el profesor C.S. Lewis, que dice que en la película, cuando allí relata la muerte de su amada esposa, también dice él preparando la muerte, diciendo: ahora voy a estar en paz con nuestro Dios. Esta seguridad, esta convicción, esta fe tenemos que tener nosotros en que aún en este tiempo de dificultad, de crisis, de coronavirus, pero nosotros siempre estamos en la paz del Señor y también vamos a prepararnos para estar en sus brazos de paz algún día, y que hasta la muerte tenemos que nosotros exaltar solamente el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias. Oremos juntos. Señor, gracias en esta tarde. Queremos exaltar tu nombre, Señor, hasta la muerte, y también queremos recibir tu consuelo en nuestra vida, que nos dé salud, paz y consuelo celestial en este tiempo, Señor. Consuela a los que están enfermos, que tú toques su enfermedad y que los sane y ellos puedan caminar junto contigo, poder vivir en paz aún en la enfermedad y en la muerte, Señor. Gracias, en nombre de Dios oramos. Amén.